Record. Ok. Bueno, Shabbat Tov. Grabar o record. Estamos en Parashat Beha'aloteja. Y en esta parasha, como acabamos de decirlo, es una parasha con muchas subidas y bajadas. Tenemos presentaciones de algunas alajot de manera muy inspiradora. Y por el otro lado tenemos crisis, como siempre, en buen momento con el pueblo judío. Y en los años pasados hicimos algunos shiurim sobre la parte de la crisis de la parasha y este año vamos a hacerlo sobre la subida de la parasha. Y eso es el principio de la parasha en la apertura de la parasha. La apertura de la parasha empieza sobre el fin de un cuento que hay realmente en la inauguración del Mishkan. En la inauguración del Mishkan, todos los príncipes de las tribus llegaron para ofrecer un korban, para inaugurar el Mizbeach, inaugurar el Mishkan. Aarón HaKohen, que era el sacerdote principal, él no fue invitado a la ceremonia, no fue invitado para ofrecer algo, y se ofendió un poco, y Hashem le contestó, le dijo que no te preocupes, tu parte va a ser mejor que la de los demás, y aquí empieza ¿dónde? Porque Aarón HaKohen, va a aprender, va a ser encargado de prender a la menorá. Y la mitzvah de prender la menorá es en nuestra parasha, así abre la parasha. Beha'alotcha et hanerot, cuando vas a prender a las velas de la parasha, de la menorá. Entonces, vamos a hacer nuestro shiur sobre el tema de la menorá, de la luz, de las velas y de la energía que sale de esto. Se cuenta el cuento que un judío, tarde en la noche, ya está todo oscuro, está caminando y ve una luz prendida en una tienda. Ahí tiene el que hace los zapatos. ¿Cómo se llama en español? Él. Y él entra y ve que hay un judío mayor de edad ya, con una velita pequeña. Ya todavía no terminado, queda un poquito de la velita. Y el Señor está todavía trabajando. Está pensando, por eso es tan difícil la parnasa que tiene que trabajar tan tarde. Entonces dice al judío, Rebbi, usted no regresa a la casa. Contesta al judío, mientras que la vela brilla, hay que trabajar. Eso es un cuento que contamos para decir el mensaje. Mientras que la neshama brilla, siempre hay que trabajar, siempre hay que seguir y poner su esfuerzo. Pero realmente la vela en el pueblo judío tiene un símbolo grande, un símbolo importante. No solamente en las partes felices, sino que también en las partes tristes, la parte importante, solemnal. Hay una solemnidad en las velas, en el judaísmo, para recordar los cercanos nuestro, Ner Zikaron, Ner Neshama, pero también en la sinagoga. Los lugares de rezo están siempre llenos de luz. El símbolo del templo es siempre la menorá y la luz que viene con esto. El símbolo de Shabbat viene con las luces de Shabbat. Y así cuando queremos, en una sinagoga misma, vamos a ver que siempre hay muchas luces en lugares principales, frente al Hazán, frente al Aron HaKodesh, y al Ner Tamid. Hay algunas sinagogas donde vemos que la luz está parte muy importante de las... Y también hoy, que todavía tenemos, aunque tenemos electricidad, vemos que el ambiente de la luz de la sinagoga es siempre con mucha luz. Y realmente, ¿cuál es la importancia de la vela, de la luz en el judaísmo? Y vemos que la luz y la vela no es solamente algo que es simbólico, que es un símbolo judío importante, obviamente, pero que no es solamente simbólico, sino que también tiene un segulá, una parte, algo que lleva brajá, que lleva bendición.
Lo vemos en algunas veces en la Torá. Uno de los cuentos que tenemos con David Amelech, por ejemplo, cuando está llevando el Aron HaKodesh al Beit HaMikdash, a Jerusalén por la primera vez, están cargando el Aron HaKodesh y en todo ese proceso hay un proceso muy especial que está haciendo David Amelech, por ejemplo, para llevar el Aron HaKodesh. Hay un problema, entonces tiene que interrumpir el proceso, dejar el Aron HaKodesh en la casa de una persona que está en el camino por Jerusalén, y después, algunos meses, 3 meses después, va a regresar para reiniciar el proceso nuevo de manera correcta. Se entra en los detalles allá, pero hay un judío que se llama Oved Edom Hagiti, y él recibió el cargo de cuidar al Aron HaKodesh algunos meses. Y en esos meses que tenía el Aron HaKodesh en su casa, recibió una bendición increíble. Tenías una descendencia en ese mes, muchísima riqueza que le llegó. Y pregúntale a Gemara, ¿qué hizo? Obviamente, aparte de la presencia del Aron HaKodesh mismo, eso fue algo, pero ¿qué hizo Oved para recibir esa braja? ¿Hizo algo con el Aron HaKodesh? No sé si la Gemara 2 cosas hizo para merecer esa braja. La primera cosa que hizo fue que estaba siempre barreando, se dice, usando el barrer, para barrer frente del Aron HaKodesh, limpiar el suelo, limpiar el piso alrededor del Aron HaKodesh para que sea limpio en el honor al Aron. La segunda cosa es que cada noche, cada tarde estaba llegando prendiendo velas frente al Aron para que haya el honor del Aron HaKodesh, que no sea oscuro. Entonces vemos claramente donde la vela acá, como la Gemara lo explica, la vela fue fuente de bendición. Pero tenemos también un otro cuento con Devorah Neviá. Devorah, profeta, la profeta Devorah. Ella es un líder del pueblo judío, ella es un juez, está juzgando al pueblo judío todo el día. Es una líder de ejército, líder de campañas militares. La vemos en la batalla muy importante con Sisra, etc. Pero se llama también Eshet Lapidot, la mujer de Lapidot. Al principio se puede entender como si su esposa fue Lapidot. Y tenemos hoy todavía en el pueblo judío apellido el apellido Lapidot es un apellido judío hoy también. Probablemente dice la Gemara, no era que su esposo se llamaba Lapidot, sino Lapidot significó las torchas. ¿Por qué? Porque ella tenía aparentemente alguna técnica o alguna manera de hacer las mechas de manera muy linda, muy fina. Y al final de cada día regresaba a su casa y estaba haciendo las mechas de manera muy linda para la menorá del templo, la menorá del Beit HaMikdash. Y eso fue su gran mérito. El mérito de ella por la cual lo llamaron Eshet Lapidot fue por el mérito que ella tenía de hacer las mechas para el Beit HaMikdash. Obviamente vemos acá que el concepto de la vela en el judaísmo no es solamente un símbolo, sino que es también algo concreto que tiene un peso, un mérito en sí. Entonces la vela, la luz, es un símbolo. Es también una mitzvah. Y es también fuente de bendición. Vemos, por ejemplo, que cuando los romanos pillaron el Beit HaMikdash, el símbolo que querían expresar para mencionar la victoria sobre el pueblo judío fue la menorá. En el arco de Titus en Roma también lo que tenemos es la menorá. No tenemos el Aron HaKodesh, no tenemos el Lechem HaPanim, no tenemos el Mizbeach, no tenemos el Beit HaMikdash en alguna forma miniatura. Tenemos los esclavos de Judea cargando a la menorá. Aunque no fue la única cosa que robaron de ella, pero la menorá sí estaba el símbolo de la gloria del pueblo judío. Era el símbolo del prestigio judío. Entonces, al conquistar al pueblo judío, a subjugar Judea, por fin, después de años de tentativa, el símbolo era
la menorá. Y lo que interesante es que, en paréntesis, la menorá del templo, como lo descubrimos con un dibujo del Maimónides, que aparte de su descripción de la menorá, que es entendible por palabras, pero también hizo un dibujo, que eso es algo muy no común por Maimónides de expresarse con dibujos para explicar la forma de algo. O sea, no hizo dibujos de otros kelim, utensilios del Beit Mikdash. Pero en su dibujo de la menorá tenemos las barras de las ramas de la menorá en diagonal recta, de abajo por arriba de manera recta. Entonces tenemos la columna central, así la vela central, y de ahí salía 3 ramas rectas, todos al mismo nivel, obviamente, más larga, más pequeña y más pequeña. Y igual del otro lado, estaba un diagonal recta, estaba erectando de manera recta por arriba y encima había las 7 velas. Pero en la menorá del arco de Titus, la menorá no está recta, no está erectada de manera recta. Hay distintas teorías por la razón de ese cambio. Algunos querían decir que realmente los judíos cambiaron la menorá real por una falsa y los romanos robaron la falsa y la menorá de verdad está escondida en los túneles bajo del Beit Mikdash. Otra teoría es que realmente los romanos llevaron la menorá del Beit Mikdash de verdad, aunque será una copia idéntica y no una forma falsa, errónea, pero que ellos cambiaron la forma a propósito para que se pierde la traza de esa menorá, para que no se reclama después. Pero, y algunas otras teorías, pero el punto es que, en fin, una manera de mirarlo es la siguiente. Las barras de la menorá, que era el símbolo judío, era con ramas erectadas de manera recta. Los romanos, en su deseo de expresar la subjugación del pueblo de Judea, bajaron las ramas de la menorá por abajo. Y están todos abajados por abajo. Era un símbolo de la submisión del pueblo judío a Roma. Y lo que hay que entender es, ¿por qué la vela es tan importante en el judaísmo? ¿Qué tiene la vela tan importante para que tome esa posición en el judaísmo y en la Torah? La vela de Shabbat, por ejemplo, a la raíz de la mitzvah de la vela de Shabbat, sabemos que los Jajamim lo mencionan, ¿por qué esa mitzvah de la vela de Shabbat? Para que hay paz en la casa. Para que en el momento de Shabbat se puede disfrutar con placer de la Seudat Shabbat, de la cena de Shabbat. Imagínate, si está oscuro, uno se va a caer porque hay una piedrita o un pedazo de madera en el piso y se va a enojar y no puede disfrutar de la comida si no ve lo que está comiendo, etc. Luz para disfrutar de la cena. Hoy tenemos electricidad, hoy tenemos luz en la casa. ¿Por qué hace falta esa mitzvah? Obviamente, eso ya no es luz de Shalom Bait. Esa ya no es una luz para ayudarnos a ver lo que tenemos en el plato. Tenemos tanta luz en nuestra casa con electricidad que la vela de Shabbat no agrega ninguna luz visible a los ojos de carne. Entonces, estamos todavía diciendo una brajá. ¿Cuál es esa mitzvah? ¿Cuál es el sentido de las velas en el judaísmo que todavía estamos persiguiendo, que estamos siguiendo encima de la luz física que tenemos por la electricidad? Bueno, como dijimos al principio, Aarón a Cohen se ofendió en la inauguración del templo y Hashem le dijo, para consolarlo, le dijo que no se preocupe, porque tu lote, tu parte, tu mitzvah va a ser más preciosa que la mitzvah de los demás. ¿Por qué? Porque tú vas a aprender la menorá. ¿En qué el hecho de aprender la menorá es más precioso que los sacrificios que los demás hicieron?
Hay muchos comentarios sobre esto, pero uno de Ramban que dice que realmente la menorá es más importante porque es eternal. Y no como los sacrificios que a la destrucción del templo, durante el tiempo del exilio, no hay sacrificios. Pero la menorá nunca se para. Todavía hoy en Hanukkah estamos prendiendo nuestra Hanukkah en memoria de la menorá del Bet HaMikdash. Entonces, eso es una mitzvah que está eternal, que nunca se para. Pero hay un otro aspecto de la menorá. Es que, en fin, la menorá es el único objeto del Beit HaMikdash que fue hecho de manera miraculosa. ¿Por qué? Conocemos ese cuento donde Moshe Rabbeinu había una mitzvah especial en la menorá que no había en las otras partes del Beit HaMikdash. Es que la menorá tenía que hacer en un bloque. No se podía pegar un parte de la menorá con una otra. Y había muchísimas partes y flores y almendras y cosas como parecía pegado oro con oro en la menorá. Pero Hashem insistió que la menorá tiene que hacerse en un bloque. No se puede hacer parte por parte y después juntarlo, sino que tiene que tener un bloque de oro y de este bloque sculpture, to make it a sculpture, con martillo sacar el oro hasta que sale la forma de la menorá con todos los detalles a la perfección. Y intentaron de hacerlo una vez, 2 veces, 4 veces y se callaban con todos los detalles, no podía. Entonces no sabían cómo hacerle y Hashem dijo que se tira el oro en el fuego y de ahí se salió miraculosamente la menorá con todo su detalle. La menorá el punto no es solamente que eso era un utensilio del Beit HaMikdash que se hizo con milagro, sino que era la obra de Dios. Era un utensilio, el único utensilio que estaba la obra de Dios. Y Aarón Cohen tenía entonces ese mérito, el único que tenía el mérito de cuidarse del utensilio que era la obra de Akadosh Baruj Hu. Y vamos a ver que ese aspecto precioso de la menorá en el judaísmo no es solamente por Aarón Cohen, sino que esto fue difundido en el pueblo judío. Todos lo sabían, todos lo sentían de esa manera. Por ejemplo, hay ese cuento que cuando los romanos entraron al templo, al momento de la destrucción, cuando Titus entró en el templo, tenían mucho miedo de entrar en el Bet HaMikdash así. Sabían que era un lugar santo. Entonces lo que querían hacer era de mandar a un judío para que él robara algo del pueblo judío, del Bet HaMikdash, y así profanear el sacrilegio del templo, y que en su camino ellos podrían entrar, seguir, porque tienen miedo de morir. Entonces buscaron y encontraron un judío que no parecía el tzadik más grande, y lo dijeron: entra al Beit HaMikdash, toma lo que quiera, regalo para ti, lo puede llevar en tu casa. Él entró, se llamaba Yosef Mishita, él entró y salió con la menorá. O sea, si tenía una cosa de llevar de allá, era la menorá. Entonces, obviamente, a la entrada del Bet HaMikdash, al ser adentro del Bet HaMikdash, si había un utensilio que tomaba la atención, que llamaba la atención más que el resto, era la menorá. Y la pregunta es que realmente, ¿cuál fue el propósito de verdad de la menorá? Si era para la luz, bueno, había muchísima luz en el Bet HaMikdash. La menorá por sí no era suficiente para todo el templo. Perdón. Y había muchas otras menorot, candelabras,
para ayudar a hacer que hay mucha luz en el Beit HaMikdash. Y realmente la pregunta es, ¿en qué la menorá era tan necesaria? Y acá también todavía tenemos muchos comentarios, pero una explicación del Moreh Nevuchim, del Maimónides, en su guía de perplejo, explica así, dice, hay un fenómeno humano, que el ser humano cuando ve algo que es muy iluminado, siente un respeto por el lugar, por la cosa, por el objeto. Cuando hay un objeto en la oscuridad, se desprecia. Cuando ponemos el mismo objeto en la luz, se aprecia más. La menorá era un símbolo de luz, para que cuando la gente entra, siente, ven un candelabro con oro puro, tan lindo, con tanta luz, brillaba, era wow. Y eso impactó a los visitantes del Beit HaMikdash a honrar, a venerar el templo. De ese comentario del Moreh Nevuchim, de manera interesante, nace un nuevo concepto de la luz. En el hecho que la luz no es solamente una necesidad para ver, no es solamente para un uso técnico o práctica, sino que es también por el prestigio, por el honor. Y en base de ese concepto, asociando la luz al honor, se comenta hoy la mitzvah de las luces de Shabbat. Al principio las luces Neot Shabbat eran por el placer de la cena, por el placer de estar en la casa en la noche de Shabbat con luz, sin que se pelean uno con otro porque se chocan y no hay luz y se siente triste, sino que es aún por el honor de Shabbat, que significa que aunque hoy tenemos muchas luz de la electricidad y no falta luz de manera técnica, pero al prender la vela de Shabbat se siente que estamos honrando el Shabbat. La mujer que está prendiendo el Shabbat, están honrando el Shabbat con esa vela. La casa se honra con la vela de Shabbat. Que sea el hombre o la mujer que prende la vela, pero la casa misma se siente más honrada con la vela en la mesa de Shabbat. Entonces de ahí el concepto de honor, luz y vela de Shabbat saliendo de la menorá. Pero al buscar más profundo que esto, entendemos entonces que la luz tiene algo práctico, un uso práctico. Tiene también un concepto de honor, está causando una reacción de reverencia al ser humano. Pero eso no es suficiente para ser fuente de brajá. Eso no es suficiente para ser el símbolo de la grandeza de la fuerza judía, como lo dice la profecía de Ezequiel cuando vio la menorá con las siete ramas. Eso era la representación del pueblo judío. Entonces, ¿qué tiene la vela y qué tiene la luz en su importancia en el judaísmo? Bueno, regresando a ese cuento con Yosef Mishita, cuando los romanos querían entrar al templo. En ese cuento, cuando los romanos mandaron a Yosef Mishita para robar y que él salió con la menorá, cuando lo vieron saliendo con la menorá, dijeron, eran tan impresionados de la menorá, que era tan linda. Dijeron, hasta acá. Ese objeto no es para cualquier uno. Eso es algo para un rey. Entonces, eso usted no lo puede llevar. Pero regresa al templo y toma otra cosa, la cosa que quiere. Y obviamente que Yosef Mishita no era el tzadik grande, porque ya entró para tratar de robar la menorá. Y ellos también no eran tan tontos para llevar a un tzadik y pedirlo de hacer eso. Entonces era un judío que no le importaba tanto del kavod del templo. Pero la segunda vez, cuando le preguntaron de entrar de vuelta, él dijo, ya sabe que ya no voy a entrar.
Dijo, ¿pero por qué? Lleva lo que quiere. Eso solamente era porque es la menorá. Sale lo que quiere, lo puede llevar en tu casa. De oro, de lo que quiere. Dijo, es suficiente que enojé a mi Dios una vez. Ya no más. Insistieron. Él dijo, ya no quiero. Le ofrecieron a recibir 3 años de los impuestos de Jerusalén. Dijo, todos los impuestos de Jerusalén va a ser su ingreso propio durante 3 años. Él dijo, no. Al ver que él no quería entrar, hicieron lo que los romanos hacían, lo pusieron en una cama y empezaron a, como se dice, a cortar su cuerpo, pedazos por pedazos. Y era un sufrimiento horrible, una tortura horrible. Y durante toda esa tortura, pararon en la mitad y le dijeron, ¿te estás arrepintiendo ahorita que no quería entrar en el templo? Y contestó, no sé cómo dice en español, oy vey, se dice en yiddish. No sé cómo se puede traducir eso, pero ve a mí que enojé a mi Dios. Ve a mí que enojé a mi Dios. También la primera vez. Quería decir, había algo que pasó en ese judío que al principio estaba dispuesto a entrar y robar, no solamente a entrar al templo, cooperar con los enemigos en el momento peor de la historia, de robar algo por dinero, de robar del templo por dinero, pero también que quiere robar la menorá. Entonces, obviamente, es un judío que era espiritualmente, moralmente bajo. Pero el punto de esta historia no es dónde era, sino dónde llegó viniendo de dónde era. Que un judío de ese nivel era listo de rechazar ofertas tan atractivas y de sufrir lo que sufrió para no humillar al templo cuando hizo lo que hizo algunos momentos antes. El punto de este cuento de Yosef Mishita es la capacidad de despertarse, la fuerza que el judío tiene a despertarse en su caída, a decir, hasta acá ya no más. ¿Y acaso eso es el símbolo de la vela en el pueblo judío? La vela y el fuego es una criatura en el mundo que siempre va a subir por arriba. Si toma una vela y la pone por debajo, la llama se va a dar la vuelta y tratar de subir por el otro lado. Le va a dar la vuelta y bajarla de vuelta. Se va a buscar el otro lado para subir. El fuego siempre va a buscar para subir. Y el símbolo del fuego, y eso es la única criatura que tiene eso, el fuego y el calor, que sube por arriba, siempre tratando de buscar una manera para dónde ir, el opuesto del agua, que está siempre buscando para una manera de bajar. Eso es el sentido del versículo que dice, Kiner Hashem Nishmat Adam. La vela de Dios es la alma del hombre. La alma judía tiene algo que está siempre con el sentimiento que necesita conectarse con algo más de lo que el mundo material le ofrece. Es difícil para un judío de sentirse completa en una vida perfecta y de ser saciado de su vida con placeres de dineros, placeres físicos y mirar el fútbol en todo el mundo. No es suficiente para él. Necesita algo más que esto. Tiene en su alma una llamada de algo que le falta. Y esa llamada, esa sed, es
la vela de la Neshama. Es que no importa cuánto lo vas a bajar y cuánto lo vas a tapar y cuánto vas a tratar de, siempre va a buscar la manera para subir. ¿Por qué? Porque eso es su naturaleza, de conectarse con su fuente arriba. El símbolo de esto es la capacidad del judío, de sentir esa llamada de la Neshama y de despertarse aunque ya se bajó mucho. Se cuenta el cuento que había, ¿saben? En Lubavitch era un pueblito. Y a un momento estaban haciendo instalaciones de tren en Rusia y establecieron que va a ser una estación de tren en Lubavitch. Bueno, Lubavitch era un pueblito tranquilo, uno tenía su vaca, otro tenía sus gallinas, algo muy tranquilito, la gente podía rezar, estudiar, no había ningún tráfico de personas, ningún mercado importante, no era un lugar central. Y entendieron que si van a tener una estación de tren, eso va a cambiar Lubavitch por todo. Entonces trataron de buscar, a convencer cómo se puede pedir al gobierno que cambie el plan, etcétera, etcétera. Y buscaron, y hasta que lograron ver que el ministro de infraestructura era un judío. Buscaron más, quién era, cómo era. Era un judío que venía de familia hasídica. Entonces investigaron quién lo conoce, qué familia tiene conexión con él, etc. Lograron una cita algunas semanas, meses después. Se fueron a la cita, un grupo de hasidim. Y al entrar en la cita, de una vez dijeron, mira, no es un pueblito, tenemos esto, usted conoce la manera de vida de los hasidim, usted mismo viene de los hasidim, etcétera, etcétera. Eso va a dañar muchísimo la estructura de la comunidad, la estructura de la vida local, con toda su parte espiritual, con todo su... Sí se podría cambiar el plan, de no hacer una estación allá, para que no sea algo central, que mucha gente viene. El ministro de una vez, sin argumentar, dijo, ok, no hay problema. Sacaron los documentos, papá firmó, cambió, hizo lo que tenía que hacer, cambió el plan. Increíble. Cuando terminó, dijo, bueno, ahorita ustedes son hasidim, yo vengo de los hasidim. Vamos a decirle Jaime. Como un buen ruso tenía siempre su botella de vodka. Sacó la botella de vodka, le puso en la mesa, otros vasitos o vasos, no sé cómo estaban tomando. Y empezaron a tomar, decirle Jaime, discutir un poquito y recordarse de memorias. Y ya un poco a poco, con la vodka la lengua se dilata. Y el ministro dijo, le voy a contar un cuento. ¿Sabe por qué yo hice el cambio así, sin preguntar, sin nada? Dijo, ¿qué pasó? Dijo, mira, le voy a contar. Cuando yo decidí de salir de la yeshiva, ya yo sabía que no voy a regresar a la yeshiva, ya yo sabía que no voy a regresar a la vida religiosa. Entonces, yo pide de despedirme del rabino, del Admor HaZaken. Entonces fue el Admor HaZaken para pedir su braja y irme, despedirme de él. Un poquito raro con un alumno que es bajor de la yeshiva, serio, aparentemente talentuoso, sí, llegó a lo que llegó. Y quiere despedirse de su rabino de esa manera. Entonces, el Admor HaZaken dijo, mira, en vez de despedirte de mí, creo que sería mejor, vaya al tzadik Reb Shloime de Karlin y va a despedirte de él, Reb Shloime Karlin. Bueno, había un viaje que hacer, tenía sus cosas. El Rebbe le dijo de ir de despedirse de Reb Shloime Karlin, vaya. Viajó a Karlin, visitó a Reb Shloime Karlin. Y llegando allá, el tzadik era
en su estudio, muy concentrado, trató de llevar la atención, no salió de su concentración, estaba muy concentrado en lo que estaba. Y trató una vez más, y él vio que el tzadik no prestó atención a él. Pero sí se dio cuenta que estaba hablando con sí mismo. Daba la ida, la vuelta, la ida, la vuelta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo así. Yongeman, ¿acaso hay un Dios? Y estaba caminando. De vuelta. Yongeman, joven, ¿es posible que haya un Dios? ¿Acaso es posible que haya un Dios? Y así se va preguntando la pregunta y caminando de vuelta por el otro lado. Y así hizo algunas veces. Y cada vez se paró, preguntó, Yongeman, joven, ¿es posible que haya un Dios? Y siguió caminando. Él tenía un tren, no podía quedarse, pero esa frase le quedó. Y él dijo el siguiente. Me fue a estudiar, empezó a trabajar, subió escalón por escalón, y ya llegué al máximo como judío puede llegar. Pero cuando en la noche yo quiero disfrutar de mi posición, de lo que estoy, de dónde estoy, de lo que logré, esa frase me persigue siempre. La frase que escuché la última vez del Tzadik Reb Shlomo Karliner, Yongeman, ¿acaso es posible que haya un Dios? Cuando usted viniste acá, eso es la única cosa que escuché en mi cabeza. Yongeman, ¿acaso es posible que haya un Dios? Y cooperé. El punto es de reconocer la vibración del judío. Eso es la fuerza de la Neshama. No solamente que uno puede reconocer en el otro, sino que uno reconociendo en sí mismo. De reconocer a la llamada, a la sed que tiene la Neshama judía por algo más que la vida material puede ofrecer. Se cuenta, no sé si por chiste o por de verdad, pero que Trotsky, que era parte del comité de Lenin, dijo una vez en una reunión que tiene que despedirse rápido porque tiene el yahrzeit de su padre, así que quiere ir a decir Kaddish. Contestaron los amigos de la reunión, espera un momentito, Lenin va a salir y ya podemos hacer minyan acá. El punto es que el judío, en su sed de algo más, en su incapacidad a ser saciado de la vida que tiene, requiere y necesita un cambio en la vida, un cambio en su entorno. Y esa necesidad de cambio lo empuja a hacer cambios, a transformar, a revolucionar la condición en la cual está, a cambiar la sociedad en la que él está viviendo, el modelo en el cual está viviendo. Hay algo que no cuadra en él y es muy difícil para él de recibir ese cuadro, de recibir ese frame, esa estructura en la cual está, de aceptar el hecho que la sociedad es lo que es, y con la mentira que hay, con la hipocresía que hay, con la injusticia que hay, lo cuesta aceptarlo. Y una vez va a tratar de ese lado, una vez de este lado, pero siempre va a tratar y no aceptar lo que tiene, como si eso fue lo que hay que resignarse a aceptar. Eso es Kiner Hashem Nishmat Adam. Eso es, la vela de Dios es la alma del ser humano. Y hay un midrash muy lindo que dice en Juan Reikra, dice que Dios dice al pueblo judío, mi luz es en tu mano y tu luz es en mi mano. Quiere decir, la luz del ser humano es en la mano de Dios. La alma del ser humano es en la mano de Dios. Dios le está dando su vida y su alma.
Y la luz de Dios es en la mano del ser humano. Es al ser humano de prender la luz en el Beit HaMikdash, de prender la luz en ese mundo, de prender la luz de la inspiración, de prender la luz de la fe, de prender la luz de la esperanza, que algo sí puede cambiar, que algo sí puede perseguir y seguir a vibrar hasta que va a lograr a sentir que está en un lugar donde Dios mora, donde la Shekhinah es, donde el ser humano es en paz, él con sí mismo, él con los otros seres humanos, el ser humano con el mundo, con la naturaleza alrededor, que el mundo sea un mundo de paz, de equilibrio, de armonía, donde se siente, oh, acá hay Shekhinah, acá hay bendición, acá hay paz, acá hay Dios. Y que hasta que no logremos esto, hay todavía esa capacidad independiente de la cantidad de veces que vamos a tratar de bajarle de vuelta, de despertarse de vuelta para esperar algo puede cambiar. Eso es el sentido de la vela y de la luz. Pero, ¿por qué y cuál es el sentido de tener 7 ramas en la menorá? Hay un comentario clásico diciendo que la vela del centro de la menorá es Torah Shebichtav, la Torah escrita. Y las 6 ramas que salen por de lado son los 6 libros de la Mishnah, la Torah oral, la base de la Torah oral. Pero hay un otro comentario que dice el siguiente: realmente las 7 ramas del pueblo de la menorá son las 7 tipos de neshamot del pueblo judío. El pueblo judío tiene mucha diversificación. Tiene los temanim, tiene los persos, tiene los marroquíes, tiene los ashkenazim, tiene los sirianos, cada uno a su manera. Uno canta cuando reza, uno reza de manera muy seria, sin ninguna canción, uno reza lentamente, uno muy rápidamente para correr a trabajar, otro le importa el estudio y va a estudiar muchísimo. Y cada uno tiene su estilo y su forma. Y había muchísimas veces tentativas en sociedades algunas, judías y no judías, de establecer un modelo supuestamente ideal del ser humano, no solamente últimamente de lo que vimos en el siglo pasado, en Rusia comunista, los países comunistas, no solamente en Rusia, lo vimos también en China de Mao y lo vimos también en Cuba, y no solamente, y los otros, las otras sociedades totalitarianas. Los nazis también tenían su sistema muy riguroso de estilo. Pero lo vimos también en Israel en los primeros años, donde todo tenía su forma de vestirse, con el mismo tipo de ropa, cada uno había el modelo muy específico que es la representación del sabre israelí que va al kibutz, va al ejército, está formado de la misma manera con todos los... había un esfuerzo a formar, a idealizar un modelo del ser humano que tenía y a tratar de ser que toda la nación, toda sería parecida a esto y que lo aspira a ser parecido a esto. Al contrario, lo que vemos es que en la Torá hay un empujo a la estructura tribal del pueblo judío. Vemos que Abraham Avinu y Yitzhak Avinu tenían una manera de educar a sus niños. Y no lograron, porque no todos los judíos eran iguales. Entonces, un judío logró, un judío no logró. Y cada uno, Abraham y Yitzhak, perdieron 50% de sus hijos. Y Jacob, a la diferencia, él bendijo a sus hijos, cada uno con una bendición propia, una bendición muy específica, que era muy distinto uno de la otra. A uno era de ser comerciante, al otro era de ser rabino, a uno era de enseñar a los niños, al otro era de tener aceite, y cada uno su manera de ser. Jacob tenía esa particularidad, no de crear un pueblo de sus 12 hijos, sino
de dar a cada uno su manera de ser y su territorio, y que el pueblo va a nacer de las 12 tribus. Pero en fin, vemos que Dios está cooperando con esa manera también, porque a la salida de Egipto, cuando van a salir el pueblo judío, es un pueblo que sale, pero al llegar a la apertura del mar, Dios va a abrir 12 aperturas, como si cada uno tiene que entrar en una rama. O sea, hay una espalda a la idea que el pluralismo es más que importante, es fundamental en el nacimiento del pueblo judío. Y eso fue realmente el sentido de la menorá. Que la vela, esa vela de la Neshama, no tiene solamente una manera de despertarse, no tiene solamente una manera de expresar su sed. Uno será de esa manera y uno otro de otra manera. Uno por artista, como artista, otro por ser de manera muy seria. Uno con una devoción espiritual muy profunda y el otro con estructuras comunitarias. Y cada uno su manera de cooperar a la identidad judía, pero en fin, el importante es que hay un sentimiento muy profundo y muy despertado y muy erectado de esa identidad judía. Hablé con un amigo hace 2 semanas y me contó un cuento que le contaron cuando él estaba estudiando en Montreal, en Canadá. Había ahí un grupo de Hasidim, no de Hasidim, pero un grupo de Neturei Karta. Él me dijo Neturei Karta, pero si yo me recuerdo bien, no era Neturei Karta, un grupo parecido a ellos, pero con otro nombre. Pero igual, algo parecido a ellos, muy extremistas, muy fanáticos. Y donde el rebbe de ellos estaba escapando de Estados Unidos por la CIA, algo muy, muy extremista. Y ellos tenían una magazine y llegaron a un punto donde no tenían los fondos para publicarlo más. Y estaban para parar la publicación y el rebbe mandó dinero para que sigan la publicación de esa entrevista. Era muy interesante, porque el rebbe no era con ese fanatismo, con ese extremismo. Entonces, ¿por qué apoyar y pagar para una entrevista, para un magazine, de un grupo de judíos que claramente no siguen tu camino? Y él me contó esto, preguntándome qué pensó de esto, etc. Y yo le contestó contándolo un otro cuento, donde algo muy parecido. Había en Estados Unidos una revista, un magazine reformista. Eso era un magazine reformista que tenía sus años de gloria, postguerra. Pero algunos años después empezó a bajar y bajar y bajar. Y ya, igual, mismo cuento. No tenías los fondos para seguir. Querían dejar, parar de publicar. Y el rebbe pidió de mandar dinero para que sigan a publicar. Y los secretarios eran muy sorprendidos. Y el rebbe dijo, en ese magazine publican la hora de la entrada de Shabbat, cada semana, con la hora de la prendida de la vela de Shabbat. Hay miles de personas que reciben ese magazine cada Shabbat. Si van a dejar de recibirlo, no creo que van a ir a llamar un otro magazine, una otra entrevista judía. Entonces, ¿cómo van a saber cuándo es Shabbat? Eso fue la manera que Rebbe tenía que contestar al secretario. Y él me contó, perdón, me olvidé un detalle, que en Montreal, cuando también lo preguntaron a Rebbe, ¿pero por qué? Y él dijo, el pueblo judío necesita a ellos también. Necesitamos a ellos también. Y yo, mi manera de entender mi manera de entender al Rebbe en esa actitud polar de contribuir y apoyar a un magazine reformista,
y a la vez apoyar un magazine de judíos muy extremos. Creo que el punto no era necesariamente la idea que tenía ella. Uno, para un nivel de ortodoxo muy rígido, sin ninguna, ¿cómo se dice? Muy extrema, muy rígida, sin aceptancia, sin ninguna tolerancia por cualquier uno que pensaba o que sería distinto de ellos. Y por el otro lado, un magazine reformista que definitivamente tenía muchos artículos en contra de lo que el Rebbe estaba enseñando todo el tiempo, todos sus años. Creo que, en fin, el punto no era para la hora de Shabbat. Y no era por lo que esos judíos estaban publicando, ni de un lado ni del otro, sino por algo mucho más importante. Es que el enemigo del Rebbe no era tal judío o tal judío, tal forma del judaísmo o tal forma del judaísmo, sino era la falta de identidad judía. Y eso es lo que ve en esa actitud. Es que mientras que había judíos que se sentían judíos suficiente para invertir en hacer una entrevista, en hacer una revista, en hacer un magazine, en publicar algo cada semana, semanalmente. Y otros miles de judíos que se sienten con una identidad judía suficiente despertada para comprar ese magazine. Eso era todo. De acá, mañana va a acercarse con una otra forma de judaísmo, más acerca de la Torah, de las mitzvot, con mucho más espiritualidad, con mucho más tajles, con mucho más Torah, que sea. Pero eso no puede pasar si no se siente judío de manera activa. La identidad judía, que sea de la manera que sea, es la base con la cual el pueblo judío entero cuenta. Hoy él está reformista y él está intolerante. Pero algo tienen en común ambos. Se siente muchísimo, muy judíos. No de manera pasiva, sino de manera activa, en el cual están haciendo algo con esa identidad. Es ese sentimiento de identidad que el Rebbe no quería perder. Que sería con reformistas o que sería con grupos extremos. Mientras que la identidad vive, que la vela vive, es válida. Con tiempo va a encontrar la manera de brillar y de brillar correctamente. Pero la vela es el más importante. Después, ¿dónde va a poner la vela? ¿Le va a poner en una casa linda o le va a poner en un closet donde no hay nadie o hay cucarachas? Pero al menos hay vela. Es mejor de tener una vela en un lugar no apropiado que no hay velas. Porque si no hay vela, lo puede llevar a la casa después y no va a hacer nada tampoco. Eso es el secreto de la menorá. No solamente de ser el símbolo de la neshama judía, sino también de recordarnos que esa identidad judía no es uniforme, que tiene distinta manera de brillar y todos están amados por Dios, todos están santos, todos están puros, como dice la tefilá, kulam ahuvim, kulam berurim, kulam kedoshim, obviamente dentro de los canales de la Torah. Pero hay que no solamente que tolerar y aceptar, sino que saber que a la raíz el pueblo judío necesita su pluralismo, necesita su distinción de forma de ser. Y esas formas no son como judíos que se pegan uno al otro para formar un cuerpo, sino que es un bloque. La menorá es un bloque. No son judíos que hacen cada uno sus cosas, pero bueno, tienes también cosas en común, sino que no.
es un pueblo, uno. Y sale todos de la misma parte, del mismo bloque de oro, y nunca en ningún momento se fueron separados y se colgaron, se pegaron, sino que siempre era forma del mismo bloque. Eso es la fuerza de la menorá, el símbolo de la menorá, el símbolo de la vela y el símbolo de la luz. El mérito de Aarón HaKohen era que él era, como Cohen Gadol, el sacerdote principal, él era el encargado de siempre asegurarse que no hay ninguna vela que puede extinguir a la otra, sino al revés, que cada vela brilla, que cada forma de judaísmo brilla, pero que siempre brillan. No solamente que cada uno tiene su espacio, sino que cada uno vibra. Y ahorita, para concluir, quería decir, el hecho del trabajo que la menorá tiene que brillar no es solamente reservado al Cohen, sino que hoy, sabiendo que la menorá es el símbolo de la alma judía, cada uno es su Cohen Gadol propio. Y cada uno tiene necesidad de buscar aprender su vela, de buscar a dar su vela a brillar. Y mientras que no encontró, que sigue buscar, porque seguramente a cada uno Dios dio una vela. Y la vela de cada uno es hecho para brillar. No hay ninguna luz que está hecha para ser apagada. La luz está hecha para brillar y para brillar a los demás. Shabbat shalom.